Bienvenidos, hoy noche del día miércoles 31 de enero del año 2024, le presentamos un fragmento de audio del mensaje titulado Escuchad su voz, predicado por el siervo del Señor, William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana en 1958. Que sea de gran edificación para sus vidas, comenzamos. Ahora tenemos su palabra aquí abierta. Entonces, hablemosle a Él de ella. Ahora solo amado Dios, venimos ahora a ti reverentemente y en silencio, sobrios y en fe, creyendo que tú oyes y respondes la oración. Pues venimos en ese nombre todopoderoso de tu Hijo, el Señor Jesús, quien es el infalible, y dio la promesa que si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Entonces, sabemos que recibiremos exactamente lo que pedimos, porque venimos en su nombre, porque no tenemos otro nombre por el cual podamos venir a ti, el gran, poderoso Jehová Dios. Y venimos por su gracia, no profesando que merecemos algo, sino porque Él ha hecho una propiciación por nosotros, siendo esto que Él murió por nosotros. Y Él hizo la expiación por nuestros pecados. Y tenemos el sentir que podemos estar justificados ante ti por su muerte. Esa es nuestra fe. Y no pedimos nada malo, sino solo aquello que es de provecho para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, Dios, háblanos por tu palabra y háblanos en esa voz para que entendamos y sepamos exactamente cómo ser mejores hombres y mujeres, niños y niñas. Sabiendo que hay una gran puerta de la muerte allá, que cada vez que nuestro corazón late, estamos a un latido más cerca de esa puerta, por la cual todos entraremos. Y entonces sabemos que después que hayamos entrado allí, no habrá otra oportunidad para hacer reconciliaciones. No volveremos a tener esta oportunidad que tenemos ahora mismo. Y al no saber cuándo cruzaremos esa línea, oh Dios, ven rápidamente a nosotros y tráenos a los sentidos que debemos tener para saber cómo acercarnos a ti y abogar nuestro caso ante ti y pedir misericordia. Concédelo, Señor. Somos un pueblo necesitado. Somos ovejas, llamando al pastor que nos guiará por la vida y por el valle de las sombras de muerte. Como dijo David de antaño, no temeré cuando llegue a ese lugar, porque el pastor me guiará por ese lugar, hasta que nuestros pies descansen sólidamente en esa orilla gloriosa, donde la vejez y la enfermedad y la tristeza y la muerte huirán de nosotros, y allí seremos libres para siempre. Habla, Señor, esta pequeña, de ojos brillantes, tan amada de alguien, sentada aquí frente a mí, en esta silla de ruedas. No puedo quitar la mirada de ella hoy, toda lisiada, con polio, algo que el maligno le ha hecho a ella. Oh Dios,
Trae liberación a esta pequeña. Concédelo, Señor, no solo para ella, sino para todos los que esperan. Permite que tu Santo Espíritu los levante tan alto en esta mañana que ellos sobrepasen toda vibración de duda y toda barrera de pecado, para que tu Espíritu Santo se pueda mover sobre ellos y los sane. Concede estas cosas, Señor, porque pedimos estas bendiciones para tu gloria. En el nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, como tema en esta mañana, he escogido, y ustedes pequeñitos, discúlpenme por tomar todo el tiempo con los adultos, y que su clase no esté aquí en esta mañana, pero también quiero que escuchen lo que quiero leer. Y quiero leer en esta mañana de Primera de Samuel, el capítulo 3. Y como texto, quiero tomar, escuchad su voz. Eso servirá para las niñas pequeñas y las grandes, y para los niños pequeños y los grandes, para todos. Recuerden el texto, escuchad su voz. Ahora, ustedes que están abriendo la escritura, Primera de Samuel, el capítulo 3, así dicen los primeros 10 versículos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oh, cómo me gustaría permanecer allí un minuto. Tal vez en otra ocasión. Es solo que eso me impacta. Permítame solo leerlo una vez más, ese versículo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, pues no había visión con frecuencia. ¿Ven entonces lo que es una visión? Es la palabra directa del Señor. ¿Ven? Y la palabra del Señor escaseaba. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be if he Y call thee, dijo Elí a that thou Samuel, shalt ve y say, acuéstate, Speak, y si Lord, te llamare, dirás, for thy servant habla, heareth. Jehová, porque tu So siervo oye. Samuel went and lay Así se fue down Samuel y se in acostó his en su place. lugar. And the Lord came and Y stood vino and Jehová called y as se at paró other times, y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel. And Samuel Entonces Samuel answered, dijo, Speak, habla, for thy porque tu servant siervo heareth. oye. The voice of God. Hearing his voice in that day was a La voz rare de Dios. thing. Oír su voz en ese día era algo escaso. Noten, no había visión con It frecuencia was a y rare thing, era algo the escaso, real voice la of verdadera God. voz de Dios, porque la Because the gente se people había had gotten apartado. away, they had a church in that day Ellos that just tenían una didn't iglesia follow the en ese commandments día of the law. que simplemente no seguía los They had a mandamientos de minister Jehová. by the name of Tenían Eli. un ministro llamado And he Elí, had got away y from él God se había and just apartado de Dios, teaching enseñando the solo los precepts of mandatos what the que la people gente wanted quería to believe. creer. If that isn't parallel to Si this ese day, no es un paralelo hasta este día, he just él taught solo the le people enseñaba a la and gente y he, él took tenía the sus choice favoritos ones and y hacía que sus had his hijos tomaran de sons to take allí the lo best mejor of de la the carne flesh con el from garfio, the de la hooks out of la ofrenda, the offering, y and vino a it ser just un lugar become a donde la place where the ofrenda offering era el was the asunto main thing. principal. And Samuel just Y hears Samuel about the way simplemente that era he negligente handled the manejando los commandments mandamientos of the Lord. del Señor. Y And the la real verdadera word of palabra God del was a Señor rare era algo thing. escaso. That's the way it is today. Así mismo es hoy en We go día. to church Vamos a la and iglesia we y find the encontramos a la people gente going in asistiendo y having presionando some great fuertemente. drive on, we Queremos want to que make nuestra our denominación denomination este this year año sea de so many tantos more. más. Bring your Traiga su letter carta from de your su other otra church iglesia and y unite únase a with us. nosotros. And slogans like a million more Y in con 44, lemas como un all millón kinds más en el that 44 trying to y todo outgrow the así, next clamando, denomination. tratando de sobrepasar a la otra And in denominación. doing so, Y we've por let the hacerlo, bars down hemos bajado la guardia of the de la Bible. Biblia. Nos hemos We've got apartado away y and comenzado a begun to enseñar teach cosas different diferentes. The Los prophets spoke of these profetas days, hablaron de estos días, de that cuando when they for ellos, como teaching enseñanza, would teach enseñarían the man doctrina de hombre doctrine and not y no la God doctrina de doctrine. Dios. Y And we've hemos visto seen so tanto much de of eso that, and it's y gone viene on so sucediendo long por tanto until tiempo, today al grado que the hoy word la of the palabra Lord del is a Señor rare es thing. algo escaso. Que alguien That pueda venir y someone can decir, come and say, así "Thus dice saith the el Lord." Señor. Now we've had a Ahora, lot of impersonations hemos tenido of that. muchas personificaciones Satan de is eso. really on the Satanás job. realmente se ha encargado de And eso. many years Y gone años by, atrás la gente people temía were decir afraid eso, to a menos say que that unless it fuese el was the Señor. Lord. Pero hoy But today a they ellos just don't care. simplemente no les importa. But it's a rare thing to hear the Y voice es of algo the escaso oír la voz del Señor Lord, and to y find a encontrar a person una persona que that can pueda say, "The decir, Lord el spoke Señor to me me." habló. You notice that amongst the people anymore. Uno lo That nota they entre la hardly gente, hear a time que that when ya they no say, se "The oye que Lord se diga, spoke to me." el Señor me When habló. men and women used Cuando to pray hombres y all night, mujeres oraban toda la and noche their homes y sus were set in hogares order estaban en by orden the de book acuerdo al of the libro del law. Señor. Y And Dios God was era first primero in their en el home. hogar. See, we got too ¿Ven? many things ahead of the Tenemos Lord. demasiadas cosas por You can't encima have del the prayer Señor. meeting because No se Mr. puede Godfrey's tener la on reunión tonight. de oración porque van a dar al You señor can't have Godfrey the esta prayer noche. meeting because
No se puede tener la reunión de oración porque van a dar "Amamos a Susie" esta noche. O alguna clase de tontería insensata como esa, que ocupa el tiempo. Y no nos queda tiempo para oír la voz del Señor. Y aquellos que reclaman ser cristianos solo se arrodillan en una corta oración como esta, algo tradicional. Señor, bendíceme a mí y a mi familia y guárdanos hasta mañana. Y a la mañana siguiente se levantan y dicen, guíanos durante el día. Buen día. Nosotros debemos esperar en el Señor. Pues vean, nosotros somos los que hablamos. No le damos oportunidad a Él de respondernos. De que si oramos, oremos hasta que nuestra alma entre en la presencia de Dios. Y luego tranquilizarnos y escuchar su voz. Pero hay tantas voces hoy que nos apartan de la voz del Señor. Está la voz del placer. Tantas personas la están escuchando, donde pueden ir y pasarla bien. Y muchos de ellos profesan ser cristianos. Alguna clase de vil rock and roll que viene. Ellos simplemente no pueden escuchar lo que es santo. Dicen, pues yo soy cristiano. Hoy debería leer un versículo de la Biblia. Sí, Jesús lloró. Eso es todo. Y continúan con lo demás. Pero para realmente hincarse a orar, tienen demasiadas otras cosas que hacer. Hay muchas voces del mundo, muchas cosas para distraer nuestra atención de Dios. Y ayer mi esposa y yo tuvimos que ir al supermercado a comprar comestibles. Y yo me estaba dando prisa, porque iba tarde a las citas y demás, y andaba a las carreras. Y había un niño parado allí, medio dormido. Y una niña pasó por allí con unos pantaloncitos puestos, siendo que eso le pertenece a un hombre. Tiene que ser porque fueron hechos para hombre. Y la Biblia dice, abominación es a los ojos de Dios que una mujer use eso. Y con bastante colorete labial y sus ojos medio dormidos, ella dijo, ¿dónde está fulano y fulano? A ese niñito. Él respondió, ¿cómo quieres que lo sepa? Ella le dijo, recuerda que yo no llegué hasta las 6 esta mañana. Y ella no tenía más de 12 años. Ahora, Jesús a los 12, que fue nuestro ejemplo, dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? No wonder the voice of God is a rare thing today. It's smothered out. Con razón, la voz de Dios es algo escaso hoy. Es ahogada por tantas voces diferentes, tantas cosas que opacan y la quitan. Ha llegado al punto que entorpece nuestros sentidos, al grado que no podemos oír la voz de Dios. Nuestros sentidos, donde debiéramos sacudirnos y saber que ustedes son hombres y mujeres y que son la creación de Dios y fueron puestos aquí para servirle a Él. Pero la voz de Satanás y de profetas falsos, sea moderno.
Como decía hace unos días, venía a la iglesia y encendí la radio y escuché un programa de Louisville que decía que les estaban enseñando a sus hijos en las iglesias a beber solo moderadamente, volviéndolos modernos, para que ellos no se vayan al exceso. Oh, necesitan enseñarles a Cristo, no a beber, y eso arruinará y destruirá, y traerá maldición a cualquier hogar. ¿Cómo puede la voz de Dios hablar en una familia que está medio mareada por el whisky y sus mentes paralizadas por fumar y beber y por la parranda toda la noche? Los hombres que esperan en Dios entran en su presencia. Y para entrar en la presencia de Dios es como salir temprano, de mañana, en la dulce fragancia de la neblina y la madreselva. Cuando uno entra en la presencia de una persona así, uno sabe que ellos han estado con Dios. Mi esposa me decía viniendo esta mañana, ella decía, Billy, no digo esto arrojándole flores a nadie, pero, dijo ella, anoche, creo yo, una de las noches, dijo ella, me sentí al lado de unas mujeres menonitas y de una damita con la gorrita en la cabeza. Ella dijo, y se podía notar que esa mujer había estado con Jesús, porque ella era dulce, su alma era apacible, sus ojos claros. No había pecado ni nada que esconder allí, ni cosa alguna. Ella había estado en la presencia de Dios. Sus facultades no habían sido entorpecidas por el whisky y el tabaco, y toda esa clase de cosas del mundo. Ella se había refrescado al estar en la presencia de Dios, leyendo su Biblia, estudiando la palabra de Dios. Pero nosotros, los americanos modernos, lo que hacemos, y los profetas falsos detrás del púlpito dicen que todo eso está bien. Ahora siento de decir esto. Si estoy equivocado, que Dios me perdone. Estoy convencido de que muchos de ellos no conocen a Dios y la congregación nunca vivirá más alto que su pastor. Con razón, la Escritura dice, estos pastores, ¿cómo han dispersado las ovejas? ¡Ay de ellos! Ellos son las ramas que no llevan fruto, que serán cortadas y quemadas. Hay tantas cosas hoy para entorpecer el sentido de la gente. Oh, pero en medio de todo eso, a pesar de todo el entorpecimiento y de toda voz que hay en el mundo hoy, algunas voces de placer, algunas son voces pecaminosas para seducir a la gente. Pero a pesar de todo eso, la verdad de Dios aún permanece. El que escucha mi voz y me sigue. Hombres y mujeres que quieran oír la voz de Dios, Dios aún espera hablar con cada individuo que abra sus oídos para escuchar la voz de Dios. Si un hombre, quien sea, y el pastor, muchas veces la gente dice, ¿no puede usted hacer esto? ¿No podría venir acá? ¿No puede usted hacer esto? Oh, me encantaría hacerlo, pero tengo que permanecer en la presencia de Dios si quiero hacer lo correcto. Luego la gente dice, pues el hermano Branham es uno de estos aislacionistas. No es eso.
Yo amo a la gente, pero sencillamente hay miles de ellos. Sin embargo, debo permanecer con Él para conocer lo que Él quiere que les diga. En algún lugar, solo escuche. Él tendrá algo para usted que Él quiere que usted sepa. Pastor, nunca vaya usted a estar tan ocupado que no pueda permanecer en la presencia y escuchar su voz. Dios siempre cumple su palabra. Y no importa lo malo que sean los tiempos, ni cuánto enseñe su iglesia en contra. Jesucristo aún está dispuesto a hablar con esa voz apacible a cualquiera que lo escuche. Él aún está dispuesto a hacerlo, si nosotros tan solo nos aquietamos. Pero entramos apurados, confundidos y decimos, escuche, pastor, ¿me puedo unir a esta iglesia? ¿De qué iglesia viene? ¿Fulano de tal? Bueno, tráiganos su carta. Oh, hermano, ¿me puedo unir a esta iglesia? Oh, sí, pase adelante y le daremos una rociadita con agua y pondremos su nombre en el libro. Y usted recibirá la diestra de compañerismo. Bueno, la logia masónica tiene un programa mejor. Es cierto, la logia masónica y las otras logias tienen su lugar, pero con todo, no son la casa de Dios. Allí es donde Dios habla. Esas logias quieren hacer de usted alguien moral, pero Dios lo hace a usted justo por medio de Jesucristo, su Hijo. Ahora, ese sí es un código de ética. Dios tiene un nuevo nacimiento para usted. Pero escuche su voz apacible. Cada uno de ustedes que profesa ser cristiano, logre aquietarse usted mismo delante de Él. No deje que el lavado le sea impedimento. No deje que lo impida el trabajo. No deje que nada se lo impida. No deje que nadie sepa lo que usted está haciendo. Simplemente vaya delante de Él. Vaya al bosque, a algún lugar. Oríllese en la carretera. Entre en secreto al closet y cierre la puerta. Cuando los muchachos vayan a la escuela, entonces arrodíllese. Usted ha oído toda clase de voces por todas partes, pero solo hínquese y quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas y usted comience a subir. Eso lo cambiará usted, lo transformará, como sucedió con este pequeño Samuel. Hará algo en usted, si tan solo lo hace. Ahora, hará de usted lo que debe ser. Hará de usted el cristiano que debe ser. Ahora, regresemos de este día moderno a un día ya pasado. Regresemos a los días de los tiempos primitivos. Y esta voz de Dios ha venido a hombres de todos los estratos, en todas las edades. No importa si usted es un agricultor, si es un zapatero, lo que usted sea, Dios aún habla. Si usted es un pecador, si usted es una prostituta, ramera, si usted es un borracho, si usted es, ¿qué? Un miembro de la iglesia local, nominal. Lo que usted sea, la voz de Dios aún espera poder hablarle a usted. I'm thinking now of Moses when he is already 80 years old. Pienso ahora en Moisés, cuando él ya tenía 80 años y tenía 80 años de entrenamiento teológico. Y él conocía las escrituras, las conocía bien. Y él tenía una promesa, que sería el libertador de su pueblo.
Pero aún, solo conociendo las Escrituras y siendo un miembro formal de esa iglesia moderna de ese día, él tomó el asunto en sus propias manos e intentó hacerlo. Él mató a un egipcio. ¿Ven lo que uno hace cuando no oye a Dios? Uno simplemente arruina la cosa. Y el diablo dice en esta mañana, no te vayas a bautizar. Otro dice, oh, hazlo después. Uno dirá, más vale que sepas lo que estás haciendo. Y el otro dice, vas a sacrificar poder pasarla bien. La única manera de resolver eso es llevándolo a la palabra de Dios. Pero la gente hoy en día no parece querer hacerlo. Y Moisés, él había ido a los mejores rabinos, pero se habían tornado formales y fríos. Él había oído de su madre el relato de cómo él había sido escondido entre el carrizal y cómo los grandes caimanes no lo habían podido agarrar. ¿Cómo fue que ese pequeño bebé flotó río abajo donde esos viejos caimanes estaban gordos? Esto es para los niños. Se habían engordado al comerse a esos bebés. Había unas mujeres con narices largas, mujeres policías que no habían tenido bebés. No conocían lo que era el amor de un bebé, pues sencillamente salían allá, arrebataban y mataban a esos bebés y los echaban al río. Esos viejos caimanes se habían engordado por esos bebés. Y sin embargo, Dios puso en el corazón de la madre poner su bebé allí mismo en la muerte. ¿No ven que fue un tipo de Cristo? Él fue directo a la muerte. Y cada uno de esos caimanes se acercaba a esa pequeña canasta que bajaba por el río. ¿Saben ustedes por qué no podían hacerlo? ¿Por qué no podían comerse a ese bebé? Allí había un ángel sentado. Apártate de aquí. ¿Por qué? Dios manda a sus ángeles que cuiden a su pueblo. No tengas miedo, cariño. Dios está cuidando de ti. El diablo puede intentar hacerte algo, pero Dios es más grande, ¿ven? Entonces los caimanes tenían que alejarse de esa pequeña canasta. Y con todo, Moisés sabía todas estas cosas. Y aún después de 40 años de entrenamiento y después en el desierto, él aún intentó conquistar la cosa con sus propias manos. Nosotros conocemos la Biblia, lo que Dios manda que hagamos. Y aún decimos, bueno, haremos esto que sea de esta manera. Sucede que los días de los milagros ya no existen. Lo sabemos porque ya no los vemos más. Y creemos que los días de los milagros han pasado. Y el rociar es igual que sumergir, y Padre, Hijo y Espíritu Santo es igual que en el nombre del Señor Jesús. Y pues nosotros sencillamente, los demás lo están haciendo así, entonces nosotros también lo haremos así. Moisés había sido un hombre militar, y él pensó que según su entrenamiento como hombre militar, que sencillamente podía matar a esos egipcios con su mano. Sería igual a como lo hizo Dios. ¿Han pensado ustedes en esto? Todo el mundo condena a Moisés porque mató a un hombre. Y él volvió allá con la unción del Espíritu Santo y los mató a todos. Y nadie dijo nada al respecto. Él mató todo el ejército de Faraón. Pero Dios estaba en eso. Dios no estaba en lo primero. Y luego Moisés le rebosaba la teología de iglesia. Él iba a ser el próximo faraón. Y hallamos que él aún no conocía a Dios. Pero una mañana, en la parte de atrás del desierto, ya anciano de 80 años con la barba larga hasta abajo, vio una zarza ardiente y se apartó del camino para ver lo que sucedía. Y cuando se acercó a la zarza, él oyó una voz.
Dios tuvo que aquietarlo durante 40 años antes de poder hablar con él. Nosotros no guardamos silencio 10 minutos para que Dios nos pueda hablar, con todo el alboroto y conmoción que tenemos en este día. Y con todo, Moisés, después de 40 años, se paró allí y en la presencia de aquella zarza, y con esa voz que lo llamó, supo más de Dios en 5 minutos, después de eso, que todo lo que le habían enseñado los 80 años de entrenamiento. Eso hizo de él un hombre diferente. Eso hará de usted un hombre y una mujer diferente si usted tan solo se queda quieto lo suficiente para escuchar su voz, como hizo Samuel. Quédese quieto, no esté agitado. Si usted quiere algo de Dios, pídale. Luego permanezca quieto y escuche. Vea lo que Él va a decir al respecto. Solo abra su corazón. Diga, ¿qué le parece, Señor Jesús? Simplemente permanezca allí. Si Él no contesta en las primeras 5 horas, entonces espere otra. Si Él no le contesta hoy, entonces contestará mañana. Si Él no contesta esta semana, entonces lo hará la semana entrante. Quédese allí hasta que Él responda. Escuche cuando su voz responda en su corazón y le diga, sí, yo soy el Señor que te sana. Entonces todo habrá concluido. Luego puede reposar, ¿ven? Soy el Señor que perdona todos tus pecados. Ahora ve y no peques más. Yo no te condeno. Entonces usted puede salir libre. Usted está bien. Pero no quiere tener la seguridad de que escuchó aquella voz hablar. Moisés la escuchó. Él fue un hombre cambiado. Miren a Isaías, el profeta. De joven él lo tenía todo. El gran favorecido del rey Usías en aquellos días. Era un hombre justo, un buen hombre. Él amaba a Isaías porque sabía que él era un profeta. Así que él se apoyaba del brazo del rey. Todo lo que él quería, pues Usaías se lo daba. Y cada vez que él quería algo, pues el buen rey se lo daba. Pero llegó el tiempo cuando el rey murió. La prosperidad siempre arruina a las personas. Eso es algo duro de decir, pero la prosperidad aleja al hombre de Dios. Dios lo habló en una cita en la Biblia, algo así, y él dijo, cuando te bendije y te di en abundancia, cuando eras pobre y no tenías nada, vine a ti y me oíste y me serviste. Pero cuando te bendije y te di en abundancia, entonces volteaste de mí tu rostro. Eso ha hecho América. Han volteado el rostro. Eso han hecho las iglesias. Puede ser que estén en las esquinas y tengan grandes edificios lujosos, millones de dólares invertidos allí, y todo tan fácil como puede hacerlo. Con razón, ustedes no tienen tiempo para oír la voz de Dios. Pero esperen que llegue la hora cuando eso sea quitado. Entonces ustedes anhelarán escucharla. Por ahora todo está bien, pero viene la hora cuando no será así. Entonces Isaías podía apoyarse del brazo del rey. Era un joven que había hallado favor, y este joven tenía un buen espíritu. Por eso el rey le amó. Y un día todo se desplomó bajo él. El rey murió. Y cuando el rey murió, entonces Isaías tuvo que seguir solo. Y entonces comenzó a mirar a su alrededor y se dio cuenta que no todos eran como el rey. Ustedes serán expulsados un día de estos grupos así interdenominacionales. Vendrá el tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán adorar, como ustedes saben que dice que será en las Escrituras. Por ahora solo se burlan de ustedes, pero viene el tiempo cuando habrá un boicot.
porque la marca de la bestia tiene que venir. Usted o pertenecerá a la Confederación de las Iglesias, la bestia como está en Roma, o usted no adorará en lo absoluto. Eso dice la Escritura. Allí es cuando usted tendrá que clamar como lo hizo Isaías. Y él se postró en el templo. Y entonces se dio cuenta. Él alzó las manos y dijo, «Oh Jehová, soy un hombre de labios inmundos. Ustedes creen que son buenos, pero esperen que venga ese tiempo. Habito entre un pueblo de labios inmundos». ¿Qué hizo? Desesperó. Y cuando usted se desespere por esto, algo sucederá. Usted no ha desesperado suficientemente. Oh, pues yo me uní a la iglesia, eso lo deja resuelto. Pero usted tiene que desesperar por ello. Usted tiene que realmente necesitar a Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero mientras usted esté satisfecho con las cosas del mundo, ¿cómo podrá Dios alguna vez hablarle? Usted dice, Dios nunca me ha hablado a mí. ¿Por qué? Él quiere hacerlo, pero usted está demasiado lleno de las cosas del mundo. Eso es lo que sucede hoy con nosotros. Ocupamos todo nuestro tiempo en las cosas del mundo y en los placeres del mundo, y no le damos tiempo a Dios. Es verdad. Ahora, hallamos que Isaías desesperó y clamó y confesó sus pecados y confesó los pecados del pueblo. Cuando terminó la confesión, oyó un ruido sobre él. Y cuando levantó la mirada, allí estaban los serafines, volando de un lado a otro en el edificio. Alas les cubrían sus rostros, y alas sobre sus pies, y con alas volaban. Clamaban, Santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso. Algo estaba sucediendo. Isaías desesperó. Dios comenzó a trabajar. Entonces Isaías gritó, «Tengo labios inmundos», porque una voz acababa de hablar. Eso lo cambió. «¿Quién irá por nosotros?», dijo la voz. «¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha entre esta cantidad de teólogos? ¿Quién irá en este día y dirá que yo aún soy Dios? ¿Quién irá para condenar su inmundicia? ¿Quién derrumbará sus denominaciones y levantará otra vez los poderes del Dios viviente? ¿Quién irá?» Isaías dijo, «Jehová, antes de que pueda ir necesito ser cambiado». Algunos de estos pequeños temores y confusiones tenían que dejarlo. Así también será con cada individuo que Dios llama. Usted tiene que nacer de nuevo, ser cambiado y renovado. No algo imaginado, sino en su corazón, algo que realmente pase. Y uno de los ángeles, si tú pides, recibirás. Uno de los ángeles fue al altar de bronce y con las tenazas tomó un carbón con fuego encendido y se apuró hacia Isaías y lo puso en su boca. Dijo, «Ahora estás limpio. Ve, habla la palabra». Isaías fue cambiado después que escuchó esa voz. Luego, avanzado en años, él escribió una Biblia completa. Comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis. Hay 66 libros de la Biblia. Hay 66 capítulos de Isaías. ¿Por qué? Porque desesperó en un tiempo cuando él vio que eso era más necesario. Daniel, allá en Babilonia, como hablamos de él anoche, había propuesto en su corazón no contaminarse con las doctrinas babilónicas.
Pero un día, estando allá, Daniel se vio en necesidad y sabía que él quería escuchar la voz de Dios, aunque tenía las escrituras. Pero él necesitaba escuchar la voz de Dios. Entonces fue a un tal río, y él no tan solo fue allá y estacionó su carruaje y se arrodilló en el carrizal y dijo: Jehová Dios, quiero irte, ¿dónde estás? No, así no se hace. Isaías tomó su carruaje y a los conductores y fue al río y los envió de regreso. Él se iba a quedar hasta que escuchara. Así se hace. Él desesperó por el asunto. Él tuvo que apartarse de todos los soldados, y de todos los astrólogos, y de los sabios, todos los doctores de teología y todo eso, que trataban de decirle: haz esto, Daniel, haz esto, Daniel. Pero él se apartó de todo eso. Eso es lo que usted tiene que hacer. Él llegó al río y permaneció allí por 21 días, luchando con el ángel del Señor. Pero nos es dicho que miró sobre las aguas. Allí vio un ángel parado con su pie sobre la tierra y el mar, y alzó sus manos y juró por aquel que vive por los siglos. Cuando sucedan las cosas que Daniel ha visto, el tiempo no será más. Él había sido retrasado 21 días por la iniquidad de la tierra. Y si él fue retrasado por 21 días a causa de la iniquidad de esa tierra, en los días de Persia, ¿cuánto no lo será en este día? ¿Cuánto tiempo será él retrasado? Pero es aquella fe que no muere, ese hambre y deseo en el corazón humano que rehúsa decirle no a Dios, sino que se aferrará hasta que Dios hable desde el cielo. Uno no puede jugar con esto, con este evangelio. Con él no se juega. Hay que darle a la tachuela 10 veces de 10. Tiene que ser perfecto o no está correcto y no funcionará. Tiene que ser perfecto. Daniel oró. Encontramos en la Biblia por el capítulo 8, el capítulo 7, 8 del libro de los Hechos, un pequeño fariseo autodidacta llamado Saulo. Él verdaderamente sí era un teólogo. Él había estado bajo la enseñanza de Gamaliel y él tenía todas las escrituras como debía ser, según los teólogos de ese día. Con estilo propio y autodidacta. Y él vio a la gente hacer algo que era espiritual. Y su teología, hecha por el hombre, no toleró eso. Qué paralelo con el día de hoy. Honesto y sincero en su corazón, como lo son muchas personas. Piensan que la gente que ha nacido de nuevo está loca. Piensan que la sanidad divina y los poderes del Espíritu Santo solo son cosas de las cuales hablan. Sin embargo, eso es la verdad. Así que cuando él iba camino a Damasco un día, con las órdenes del obispo de la iglesia en el bolsillo, ir a destruir esa cantidad de santos rodadores que estaban gritando y clamando y saltando y hablando en otros idiomas y sanando a los enfermos, pues son un montón de diablos, dijeron los teólogos. Ve allá y arréstalos y tráelos acá en cadenas. Seguro, como usted ordene, obispo. Oh, vaya. Él era un hombre importante. Él tenía un DD, PhD, ustedes saben. Así que se montó en su caballo y salió para allá con una compañía. Pero en el camino, ya avanzado el mediodía, algo lo derribó al suelo. Y él se revolcó en el polvo como un demente, echando espuma.
heard a voice saying, Y él oyó una voz que decía, "Why persecutest Saulo, thou me?" Saulo, What was it? ¿por Not qué some me persigues? theologian ¿Qué talking fue? to him. No algún teólogo hablándole, sino una voz del cielo. ¿Por qué me persigues a mí? And he turned over in the Y dust él and se his revolcó en el polvo, crown y sus all arrugas full of todas llenas de polvo, y dust quizás and lágrimas tears rodándole running por down las his mejillas. cheeks. Él dijo, He said, "Lord, Señor, who ¿quién are eres? you?" Y cuando él abrió los ojos quedó tan ciego como un murciélago. Allí, ante él, estaba la gran columna de fuego. Y una voz que venía de allí dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Tu enseñanza, hecha por el hombre, ha estado errada. ¿Qué fue? Allí se manifestó una visión. La palabra de Dios fue hecha realidad. Oh, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Más de eso. Que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Bendiciones.